Bien. Honrando tu palabra, Señor, la leemos en el nombre de Cristo Jesús. Dice así el Señor: miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habla en ustedes. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Así que no tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Amén. Inclina tu rostro, iglesia, un momento y vamos a orar. Padre, danos un corazón abierto, dispuesto. Danos discernimiento espiritual para poder, Señor, recibir tus palabras en nuestro corazón sin ningún tipo de distracción, sin ningún tipo de objeción en la carne, sino que podamos hoy ser animados por ti en tu palabra, Señor, en lo que hemos escuchado. Ayuda al predicador a ser fiel en la exposición, y en medio de su debilidad, como dice tu palabra, pon en su boca, Señor, las palabras que debe hablar por el Espíritu. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje ciertamente es amplio. Parece que estuviera hablando de diferentes cosas, pero en realidad está enfocado en una en particular. Y para entender en qué se está enfocando Jesús en estas palabras que acabamos de leer, es necesario mirar el contexto, es decir, ¿qué está antes y después de estas palabras? Bueno, en el capítulo 9 finalizamos escuchando a Jesús diciéndole a sus discípulos: oren para que el Señor de la cosecha envíe obreros. Muy seguramente ellos oraron, y lo siguiente que sucede es que Jesús escoge primero a 12 y luego los envía a la cosecha, a recoger la cosecha. A eso le llamamos la misión. Y Cristo entonces, el resto del capítulo 10 es lo que se conoce como el discurso a los 12. Esa instrucción especial antes de enviarlos, antes de que ellos salieran a la misión, Cristo les instruye detalle a detalle acerca de lo que debían hacer y acerca de aquello con lo que se iban a enfrentar. ¿Cuál era la misión? A ver si recuerdan cuál era la misión que tenían los discípulos. Proclamar el Evangelio.
Ellos iban a hacer milagros, ellos iban a hacer señales, pero esas cosas iban a funcionar como señales para enfocarse en el punto principal de la misión, que es la proclamación del Evangelio. Pero también les dijo dónde debían ir o a qué personas, a qué audiencia dirigirse. Era en ese momento a las casas de Israel, a las familias de Israel, pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que ese espectro es ampliado por Cristo mismo. Al finalizar este Evangelio, incluso, Cristo les dice, vayan por todas las naciones y prediquen el Evangelio, ¿verdad? Hagan discípulos. Es decir, que ya no estamos llamados solo a la casa de Israel, sino a todo el mundo a proclamar el Evangelio de Jesús. Esa es nuestra misión. Pero Jesús les dijo a ellos que iban a tener necesidades, y lo que aprendimos en el último sermón es que ellos iban a recibir todo lo que iban a necesitar para la misión de Cristo mismo. Él se comprometió Él mismo a sostenerlos en medio de esta misión que comenzó en ese momento, pero que continuó más adelante. Y a continuación lo que vemos es Jesús hablándoles a ellos acerca de las circunstancias hostiles que ellos habrían de enfrentar en la misión. Por eso he titulado este sermón Los enemigos de la misión. Jesús le dio una misión a sus 12, Él los iba a sostener, pero la misión iba a ser un tanto dura por causa de los enemigos de la misión. Ellos se iban a encontrar con oposición, se iban a encontrar con actitudes hostiles en este mundo. Por eso a continuación lo que vamos a considerar es qué nos dice este texto acerca de quiénes son los enemigos de la misión, y segundo y más importante en este pasaje, cómo enfrentar a los enemigos de la misión. Y considero que este es un tema muy, muy importante, porque si tú te das cuenta, de esto se trata la guerra espiritual, de lo que vamos a escuchar a continuación y lo que hemos leído ya en el texto que estamos mirando. Miremos entonces, en primer lugar, quiénes son los enemigos de la misión. El enfoque de Jesús en este mensaje ciertamente no es el de revelar la identidad de los enemigos, aunque lo hace y nos muestra algunas características. Él no quiere enfocarse en eso. El enfoque de Jesús es cómo enfrentar a los enemigos, quien quiera que sea el enemigo, cómo debe la iglesia enfrentar a estos enemigos. Si tú te das cuenta, mucho de lo que Jesús dice en este pasaje particular no solo hace referencia a lo que muy probablemente ellos iban a vivir en ese momento, sino a lo que la iglesia ha estado viviendo desde entonces hasta nuestros días. Por eso este es uno de esos pasajes en donde vamos a encontrar mucha aplicación para nosotros hoy día, porque hoy son los mismos enemigos y sigue siendo la misma estrategia para enfrentar a estos enemigos. Vamos a mirar entonces lo que Jesús dice acerca de ellos. El primero dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos, y ahí los identifica, ¿no? con una analogía. Una analogía es una comparación, ¿verdad? Y no es que nosotros seamos ovejas literal, sino que nos compara como ovejas, pero a los enemigos los compara como si fueran lobos. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo crees que va a reaccionar un lobo ante una oveja delante de él? ¿Será que el lobo va a decir, ay, qué cosa más tierna, mira esa ovejita tan linda, dan ganas de apretar? No, no va a pensar eso. Un lobo, tampoco va a mirar a una oveja con indiferencia. Ah, mira una oveja, va pasando por ahí. No, un lobo rapaz, o más bien una manada de lobos, porque ellos siempre andan en manada, no van a mirar a una oveja como, oh, va pasando una oveja y no pasó nada. Ellos dicen, uy, llegó el almuerzo. Enseguida. Y su instinto los va a llevar a ellos a comenzar a salivar y a pensar en formas para acechar a esa oveja con tal de caer sobre ella y con sus colmillos destruir su tráquea y devorarla en un instante. Eso es en todo lo que ellos piensan una vez que ven a la oveja. Lo cual nos quiere decir que Cristo nos está señalando una imagen bastante hostil hacia su iglesia de parte del mundo. Cuando Cristo dice en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que el mundo nos va a odiar, no está hablando de bullying, está hablando de odio, desprecio, aberración.
lo que un lobo siente. Quiero destruirlos, quiero aniquilarlos, quiero hacerlos pedazos. No es un juego. Esta analogía de entrada nos pone en una posición como que, ¡ay, Jesús! ¿A qué nos estás enviando? Son como lobos y nosotros como ovejas. Pero el centro de esta analogía no son ni los lobos ni las ovejas, sino quien está enviando a sus ovejas. Y eso va a cobrar mucho sentido al final del sermón, ya vas a ver. Pero el punto aquí es que Jesús entonces dice que estos lobos, mira el versículo 17, cuídense de los hombres. Jesús habla de seres humanos, de personas a nuestro alrededor que evidentemente no son cristianas y que aborrecen a la iglesia, que aborrecen a todo lo que sepa a Cristo, que aborrece a todo lo que sepa a santidad, a justicia, a moralidad, que aborrece a todo lo que sepa a Dios. El mundo odia a Dios, el mundo odia a Cristo. Y si tú no crees, quiero que te fijes en cómo terminó el ministerio de Jesús, con Cristo colgado, desnudo, lacerado, ensangrentado, golpeado por los hombres que lo aborrecían. Y Jesús nos está diciendo a nosotros, estos hombres son enemigos de la cruz, enemigos de Jesús, enemigos de la iglesia, enemigos de su pueblo. Los 12 se iban a enfrentar entonces a semejante hostilidad, y antes de la resurrección ellos pudieron ver algunas cosas hacia Jesús, no tanto hacia ellos, más a Jesús. Pero después de la resurrección y que el Espíritu vino sobre ellos y que ellos fueron a ser testigos de Cristo al mundo, ¿qué pasó? Los persiguieron, los destruyeron, los mataron, los asesinaron. Más adelante vemos que los discípulos comenzaron a ser martirizados, es la palabra que conocemos al respecto. No se trata de un juego. Incluso Jesús nos muestra más adelante, versículos más adelante, que eran hombres que no esperaríamos que se comportaran así. Él dice, los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos por causa de Cristo. Los padres entregarían a la muerte a los hijos por causa de Cristo. Los hijos entregarían a la muerte a los padres por causa de Cristo. Estamos hablando de un asunto serio. Si usted conoce un poco de historia de la iglesia primitiva, usted sabe que muchos de los primeros líderes religiosos del cristianismo fueron aterradoramente martirizados. Empezando por Esteban, Jacobo, el mismo Pablo, Pedro. Pero de esas historias que uno conmueve en el corazón, es ver cómo en tiempos en que el imperio romano comenzó a recibir el mensaje del cristianismo, el imperio mismo se opuso al cristianismo. El mismo emperador Nerón comenzó a tener una actitud hostil hacia el cristianismo, de tal manera que era entretenimiento destruir cristianos públicamente. Eran quemados públicamente, eran aserrados, eran lanzados en los coliseos para que fueran devorados por animales, leones, tigres, eran tirados allí para que pelearan contra gladiadores. Usted no se imagina cómo sería su pastor frente a un tipo de esos, una cosa así como Dwayne Johnson, La Roca. Yo no tendría cómo ganarle a ese tipo. Y eso era diversión para las personas. Ver cómo los cristianos eran ejecutados. Amados, eso es hostilidad. Y esto nos debe poner a pensar en, ¿yo estoy recibiendo ese tipo de hostilidad? No. Aquí en Colombia no somos colgados en los postes prendidos en llamas y brea. No somos perseguidos así. Y tú dirás, parece que el mundo hoy no nos odia tanto. Pero antes de que tú salgas de aquí pensando que cualquier persona que no es cristiana es tu enemigo y los vas a tratar de una manera rara, quiero que entiendas lo que al final Pablo nos dice acerca de la lucha o de quiénes son los enemigos. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ciertamente muchos instrumentos humanos vendrán a atacar a la iglesia, pero nuestra lucha no es contra esos seres humanos. Yo no estoy llamado a hacer frente a esos seres humanos.
Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo supo identificar quién estaba hablando detrás de Pedro. Cuando Pedro le dijo, Señor, que no te pase eso, él le dijo, apártate de mí, Satanás. Él no le estaba diciendo a Pedro, Satanás, sino que él entendía qué estaba pasando detrás de esas palabras de Pedro. Era Satanás extendiendo su influencia. De tal manera, amados, que nosotros vemos a Satanás y los demonios hacer toda una operación maquinada, concienzuda, especializada en engañar a los seres humanos. Ese es el superpoder de Satanás. Usted lo va a ver cómo engañó a la mujer y cómo desde entonces él es llamado padre de mentira. Es lo mejor que sabe hacer, engañar. Y es tan bueno en lo que hace. Es muy bueno en lo que hace. Entonces, teniendo eso claro, nuestro deber no es atacar a las personas. Y aquí es donde vamos a aprender qué es lo que Jesús nos está diciendo acerca de cómo enfrentar esta guerra espiritual o esta oposición que vamos a enfrentar. Efesios mismo nos dice que para hacer frente a las maquinaciones del diablo, ¿qué debemos hacer? ¿Salir a pelear contra ellos? ¿Alejarnos de ellos? ¿Salirnos del mundo? No, debemos revestirnos de la armadura de Dios, debemos revestirnos de Cristo. Que la mente de Cristo sea mi mente, que los afectos de Cristo sean mis afectos, que las decisiones que yo veo que giraban en torno al ministerio de Jesús sean las que yo busque al final. Que cada vez Cristo se vea más en mí. Esa es la forma en que Efesios nos dice que hacemos frente a las maquinaciones del diablo con algunos instrumentos. Pero en este pasaje en particular quiero que tú veas cómo Cristo mismo nos dice que debemos enfrentar al enemigo. Ese es el segundo punto de este mensaje, cómo hacer frente a los enemigos. Y vamos a mirar brevemente 4 maneras en que Cristo nos dice que debemos enfrentar al enemigo. Una vez identificado el asunto. Número 1, siendo astutos e inocentes. Eso no se nos puede olvidar, astutos e inocentes. Este es uno de esos pasajes que yo quería decir, Señor, ¿qué significará? Siempre he tenido esa pregunta, ¿qué significará eso de ser astutos e inocentes? Y mira, lo lindo de la predicación en este sentido es que tú no tienes que ir a otro lado para entender qué significa ser astutos e inocentes. El mismo texto nos los dice. Jesús nos está diciendo, yo los envío como ovejas por medio de lobos, por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Esta astucia es más una habilidad, ¿verdad?, de mirar las cosas con sensatez, de manera calculadora, meticulosa para hacer algo. La serpiente, cuando se acercó a Eva, ahí en Génesis 3, dice la escritura que era la más astuta de todos los animales. Y ella llegó, ¿y cuál fue la astucia? Engañar. Eso es lo que ella quería, engañar. Y se hizo de argumentos. Pensó muy bien qué era lo que iba a decir. Supo responder a la respuesta, hacer respuesta a la respuesta de Eva. Lo supo hacer porque era astuto. A nosotros se nos llama a ser astutos, a ser sabios, pensar calculada, meticulosamente al momento de hacer lo que se nos mandó a hacer, que es proclamar el evangelio, ¿ok? Pero también se nos llama a ser inocentes cual paloma. ¿De qué se refiere esta inocencia cual paloma? Yo quiero que te lo grabes así, es la forma más fácil que pude encontrar para yo aprenderlo. Cero hostilidad. Eso es ser inocente como paloma. Porque nadie aquí ha estado caminando por la calle y una paloma, ¡ay, una paloma! Yo mejor me voy a echar por acá porque me puede atacar. Nadie le tiene miedo a las palomas. ¿Por qué? Porque usted nunca ha visto a nadie en el pico de una paloma, ¿verdad? O una paloma destruyendo y devorando a una persona. Las palomas no son hostiles. Las palomas no están buscando pelea. Y esa es la actitud que debemos tener nosotros. Ser astutos, saber calcular las cosas, pero con cero hostilidad. No respondiendo agresivamente. ¿Cómo se ve esto? Aquí hay 2 ejemplos. Jesús dice lo siguiente: pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán, les serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa. Escucha esto. ¿Cuál es el mandamiento en ese versículo? Yo lo subrayé. ¿Cuál es el mandamiento en ese versículo?
cuídense. ¿Qué tienes que hacer tú? Cuidarte. ¿Qué se trata eso de cuidarte? Que si tú ves que esta gente tiene una actitud hostil para contigo, sea astuto y evita el conflicto con esas personas que están siendo agresivas contigo, ¿verdad? Siempre que sea de ustedes dependa, dice Pablo, ustedes busquen la paz, ¿verdad? Estén siempre en paz. Busquen vivir de una manera en que busquen, maquinen, piensen cómo evitar el conflicto. Porque nosotros no somos llamados a pelear con nadie. No estamos llamados a ganar la discusión. No estamos llamados a ganar el debate. Ganando debates, ganando discusiones y ofendiendo a las personas no es como llevamos a cabo la misión. Nosotros fuimos llamados a proclamar, no, que yo no creo en eso, no importa, Cristo murió en la cruz por pecadores y te puede salvar, pero yo no creo eso, no importa, Cristo murió en la cruz. Yo no voy a discutir si lo crees o no, yo solamente soy un heraldo que estoy proclamando el evangelio. Pablo hizo eso y obviamente recibió muchos ataques, lo vemos en el libro de Hechos, cuántas veces no quisieron, es más, estaba Pablo comenzando a enseñar y ya lo querían matar. Es un asunto interesante, pero van a haber situaciones en donde ya no vamos a poder evitar el conflicto y se nos van a venir encima. A Cristo le pasó, lo arrestaron, se le vinieron encima. A Pablo le pasó, lo arrestaron, se le vinieron encima. ¿Qué hacer cuando ya entonces se venga para encima el ataque, la agresión, la discusión? Dice Jesús, cuando los entreguen, es decir, cuando ya no hay salida, ya los atraparon, ya los entregaron. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es ahí el mandamiento para nosotros? No se preocupen, hablen lo que se les dé. Es decir, ya me atraparon, ¿qué debo hablar? Lo que Dios me dé, lo que el Espíritu del Padre habla a través de mí, yo voy a hablar. Entonces, debo ser muy astuto de evitar ser atrapado, por decirlo de alguna manera, pero si me atrapan, debo ser lo suficientemente manso como paloma para hablar con confianza, sin temor. Hablen lo que el Espíritu de Dios les dirija a hablar. Tenemos esta promesa de que Él pondría en nosotros palabras en nuestra boca, ¿verdad? Esto no es una promesa para que el predicador no estudie, no. Esta es una promesa para que cuando tú vayas en el taxi, el bus o en cualquier lugar donde tengas que pasar más de 15 minutos con una persona al lado y el Espíritu te diga, háblale, tú no tengas miedo, porque Él te va a ayudar. Él va a poner las palabras en tu boca. Recuerda, mantener esa actitud de cero hostilidad es control, autocontrol, y esto es fruto del Espíritu Santo. Damos otro ejemplo. Y si el hermano me entrega, como dice el texto, y si mi padre me entrega para que me maten, y si mis hijos me entregan para que me maten, ¿qué hacemos? Bueno, el texto primero que todo nos está diciendo que muchos de los que más odian a los cristianos son sus propios familiares, y los odian mucho, y aun cuando llega el momento de la muerte por causa de Cristo, y les llegó a estos 12, por causa de Cristo. Bueno, lo único que no tenemos registro de que murió así martirizado fue de Juan, pero muchos de los primeros creyentes murieron antes de siquiera llegar a la vejez. Ellos iban a morir, pero aún en el momento de la muerte, ¿qué debían hacer ellos? Ahí está en amarillo el mandamiento: perseveren hasta el fin. ¿Perseveren cómo? ¿Perseverar en qué? ¿Cuál es la misión? Proclamar el evangelio. Aún en el mismo momento de la muerte, proclama el evangelio. ¿Cuántos mártires hemos leído, hemos escuchado de que han sido quemados, verdad, públicamente, ahorcados públicamente, y aún en el mismo momento de su martirización proclamaban fieles el evangelio de Cristo? Vemos el ejemplo en Hechos de los Apóstoles de Esteban, uno de los primeros mártires de la iglesia, que cuando le estaban tirando piedras, mientras las piedras caían, él decía: veo al Hijo del Hombre venir. Y la gente se enardeció tanto con el asunto de que seguía proclamando a Jesús como el Hijo del Hombre. Tírenles más piedras. Y ya cuando en el último aliento dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, perdónanos. ¿A quién se parece Esteban allí? A Cristo. Permanezcan fieles hasta el fin, hasta la muerte.
Y el que persevere hasta el fin, dice, ese será salvo. Ahora no es que es salvo porque se mantuvo fiel. No, se mantuvo fiel porque ya Dios lo salvó. Y para esa persona morir no es el final, es ganancia. Y más morir por la causa de Cristo. Pedro y Juan, cuando los golpearon y los juzgaron por predicar a Jesús, ellos salieron de ahí, yo me imagino que con un dolor de espalda, pero felices, porque fueron hallados dignos de sufrir por causa del Evangelio. Ahora, aquí hay que ser como palomas, ser hostil, porque si ya me entregaron a la muerte, ser hostilidad, proclamando fieles el Evangelio. Pero, dice aquí Jesús, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra ciudad. Es decir, si ya la muerte está cerca, si la sientes muy cerca, huye. Pero no huye simplemente como cobarde y di, ya no voy a predicar más el Evangelio porque si no me matan. No, esa no es la actitud. Eso no fue la actitud de Pablo. Pablo cuando huyó, ¿verdad? Le dijeron, hey, te van a matar unos judíos aquí. Él lo sacaron por un canasto en el muro y Pablo se fue a la siguiente ciudad. ¿Y qué fue a hacer a la siguiente ciudad? Predicar el Evangelio. Y en otra ciudad en que lo levantaron a palo, a piedra y lo dejaron semimuerto ahí tirado en la puerta, una vez que se levantó, ¿qué hizo Pablo? Dijo, no, ya no más, ya prediqué mucho. No, a la siguiente ciudad fue y siguió predicando. Es decir, aquí tenemos el ejemplo vivo en el apóstol Pablo de que siempre que tuvo la oportunidad de librar su vida de la muerte, lo hizo. ¿Pero para qué? Para seguir fielmente predicando el Evangelio del reino. No para su comodidad de decir, no, esto está muy duro, yo mejor me quedo quieto. Eso está muy difícil, yo mejor me quedo quieto. No. Él se mantuvo firme anunciando el Evangelio de Dios. Aquí tenemos esta promesa que la voy a exponer de manera detallada porque es un tema bastante amplio cuando lleguemos a Mateo 24. Fieles predicadores del Evangelio. Amados, que cuando Cristo regrese y regresará a vindicarnos, a vengarnos y a destruir a sus enemigos, que nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Yo no sé si eso es lo que tú quieres, pero yo quiero eso para mí y para ustedes, que cuando Cristo regrese nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. ¿Y qué nos mandó a hacer Cristo? Proclamar el Evangelio a todas las naciones. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, número 1, siendo astutos e inocentes. Número 2, siguiendo el ejemplo de Jesús. Mira, Jesús dice lo siguiente: un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. ¿Qué me estás tratando de decir, Jesús? Lo mismo que dice ya en Juan 15. El mundo los aborrecerá, porque si me aborreció a mí, a ustedes también lo aborrecerán. Y mira lo que dice Jesús al final. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, y de eso también vamos a hablar en un sermón particular, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si a mí me odian, me calumnian, me vituperan, hablan cosas de mí que no son verdad, imagínense qué harán con ustedes. Y hago un paréntesis aquí, amados, porque esto nos deja a nosotros pensando seriamente del cristianismo actual. Ese cristianismo que es abrazado por muchos de manera falsa. Ese cristianismo que no es incómodo para el mundo. Ese cristianismo que es flexible y que no demanda santidad y justicia de quienes hacen parte de él. Si el mundo no nos está odiando, amados, algo no está pasando bien. Si el mundo no está aborreciendo el mensaje que proclamamos, algo raro está pasando. Sin embargo, en lo que queda de la narración del Evangelio de Mateo, vamos a encontrar a Jesús mostrando nuevamente este ejemplo de astucia y ser hostilidad contra los enemigos. Él denunció a los que tenían que denunciar, pero sin hostilidad. Astuto, inteligente, sabio en sus respuestas. Así vemos también al apóstol Pedro, al apóstol Pablo, a Juan, a los discípulos. Ser astutos, responder como tienen que responder y al mismo tiempo con hostilidad cero. Y fíjate, Pedro al escribir su primera carta,
Él precisamente habla de esto en el capítulo 2, versículo 21. Lo voy a leer para ustedes. Dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. Escucha esto: dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahí está claro, ¿no? Cristo es nuestro ejemplo. A él lo llamaron Beelzebú, pues no podemos esperar menos para nosotros. Pero ojo, ¿cuál es el ejemplo que debo seguir aquí? El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Aún si nos ultrajan, si nos maldicen, si nos persiguen, nosotros no respondemos con hostilidad, sino que hacemos callar con bien el mal que recibimos. Si a Jesús lo trataron así, nosotros no podemos esperar un mejor trato. Y eso es lo más bonito, y espero que quede en sus corazones grabado estas palabras que voy a decir a continuación. Si Jesús respondió así, ¿cómo respondió Jesús? No ultrajando, sino encomendándose a aquel que juzga con justicia. Si Jesús respondió así ante la hostilidad, amados, a nosotros no se nos es permitido responder diferente. Tú no tienes derecho, no tienes libertad, no puedes responder de una manera diferente. ¿Por qué? Porque Cristo te dejó ejemplo. Así debemos responder. No es una opción. Así debemos responder ante la hostilidad de este mundo. Entonces, siendo astutos e inocentes, siguiendo el ejemplo de Jesús, pero también temiendo a Dios antes que a los hombres. En el siguiente sermón voy a profundizar más acerca de este aspecto, pero me llama la atención que Jesús hace esta argumentación bien interesante. Él les dice: no les tengan miedo. ¿A quién? A los enemigos. No les tengan miedo. ¿Por qué? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Es decir, la labor de ustedes es proclamar el evangelio a todas las personas sin temor. Fíjate, dice: lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. El miedo de hablar de Cristo a otros es temor a los hombres. Pongo otra vez el ejemplo del bus o del taxi, ¿no? O el InDrive, o el Uber, no sé qué. El Señor te pone en el corazón y uno piensa: ¿será que es de Dios que yo le predique a esa persona? ¿Tú qué crees? Si tú en tu corazón tienes un pensamiento de predicar el evangelio al señor del taxi, ¿qué crees que será que es de Dios? Mira, yo quiero que escuches lo siguiente. Tú estás en este mundo, cristiano, escúchame. Tú estás en este mundo por una sola razón: para que proclames el evangelio de Dios. Y si el Señor pone en tu corazón predicarle a tu compañero de oficina, hombre, eso es de Dios. Eso es lógico. Ay, ¿será que le comparto el evangelio a la compañera que viene a hacer la tarea conmigo hoy a la casa? ¡Claro que sí! Para eso estamos en este mundo. Esa es nuestra tarea. Ese es nuestro propósito. Esa es la relación que debemos tener con las personas. Es esa: compartirles el evangelio. Si tu amigo que no es creyente te va a visitar y está más de 15 minutos contigo tomándose un café, ¿para qué crees que Dios lo envió? Para que le prediques el evangelio. Ahora la pregunta es: eso lo sabemos, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque les tenemos miedo. ¿Qué dirá de mí? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Qué quieres que piense si tú eres un discípulo de Jesús? ¿Qué crees que te va a odiar? Pues a Jesús lo odiaron también. Así que, por favor, no te calles. No estamos llamados a andar silenciosos. Aquí ningún cristiano fue llamado a ser cristiano de la secreta, de los, ¿cómo es que se llama eso? Espías, ¿no? Nadie está aquí encubierto, no.
Fuimos llamados a ser sal, a ser luz en el mundo. Debemos proclamar el Evangelio. Pero, ¿cómo trabajamos en este asunto de no tenerle miedo a los hombres? Bueno, la Escritura es amplia en cuanto a ese asunto, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan fueron azotados y regresaron a la comunión con la iglesia no dijo, uy, azotaron a Pedro y Juan, mejor ya no prediquemos. No. ¿Qué hizo la iglesia? Probablemente tenía miedo. Pero ¿qué hicieron? Oraron y le pidieron al Señor, danos valor para salir allí afuera y seguir proclamando el Evangelio. Si pidieron valor es porque no tenían mucho. Y eso es lo que debemos hacer. Señor, dame valor para hablarle a mi mamá. Dame valor para hablarle a mis hijos. Dame valor para hablarle a mi jefe. Dame valor para hablarle a cualquier extraño a quien el Espíritu me dirija a predicar el Evangelio allá afuera. No tengo por qué temer. Pero otra forma en la que Cristo nos dice a nosotros que nos ayuda más bien a quitarnos ese temor hacia el hombre es temiendo a Dios antes que al hombre. Él dice aquí, no teman a los que pueden matar el cuerpo, porque ¿qué es lo peor que una persona te puede hacer por predicar el Evangelio? Pues matarte. Pero no tienes que tenerle miedo, porque para el cristiano la muerte no es el final. Sí debemos temer a aquel, dice este texto, que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el infierno. Amado, y eso es obviamente un llamado a que Cristo o Dios es más digno de temor, ¿verdad? Pero debería darte temor también que esa persona sufra el castigo en el infierno al que está destinado. Y si tú no le hablas, te va a pasar como al profeta. Se te va a demandar esa sangre. Porque el Señor te va a decir, yo te dije que le hablaras. ¿Por qué callaste? Yo no quiero que el Señor me hable así. ¿Por qué te callaste? Y esto es un asunto serio. Esto es un asunto serio. Debemos hablar. No tenemos permiso a callarnos. Al contrario, estamos aquí para hablar de Cristo, para hablar del Evangelio. Pero en medio de todas estas cosas, el cristiano tiene una cuarta forma de enfrentar a los enemigos. Ya vimos siendo astutos e inocentes, ya vimos siguiendo el ejemplo de Jesús, y en tercer lugar, temiendo a Dios antes que a los hombres, finalmente confiando en el amor del Padre, en el amor del Padre. Este es el centro de la analogía de la oveja entre los lobos. Dios nos ama, amados. Es que cuando tú lees la analogía en un primer momento tú dices, pues no parece que nos amara tanto, porque imagínate, nos manda delante de lobos feroces. Eso no parece muy amoroso. Yo no mandaría a mi hijo que cruzara la carretera solo. ¿Ves? Te mando como niño de 5 años cruzando la troncal del Caribe. Eso sería falta de amor de mi parte. Pero amados, la promesa preciosa del Evangelio para nosotros está en que el que nos envía nos toma de la mano y va con nosotros. Por eso la analogía comienza, Jesús dice, miren, yo los envío para que vayan como ovejas entre lobos. Él no se está deshaciendo de nosotros. Él no te está sacando de la analogía. Él está allí y Él es lo que le da sentido a esa analogía. Nosotros podemos caminar haciendo la misión que Cristo nos ordenó como ovejas en medio de lobos, sin temor, perseverando, predicando hasta el fin, porque Él va con nosotros. Y eso es precioso. Incluso terminando este sermón, Jesús le dice a sus discípulos, he aquí, Él primero los envía, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué dice después? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es que Jesús termina con esta pequeña reflexión. Fíjate, no se venden 2 pajarillos por una monedita. ¿Qué está tratando Jesús de decir? Los pajarillos son baratos. Quizás ante nuestros ojos son insignificantes, pero Dios cuida de ellos. De esas insignificantes criaturas, Dios tiene cuidado especial. Y miren lo que dice,
y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Qué hay en tu vida que Dios no conozca? ¿Qué se está pasando en este momento que Dios no conozca? Así que una vez más, esta es como la tercera vez que Jesús dice, no teman. La misión es difícil, sí. Los enemigos son feroces, sí. Pero no temas, yo voy contigo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Crees que Dios no se va a esforzar por cuidarte? Claro que sí. Él va adelante, Él nos defiende. En conclusión, Jesús nos llama a perseverar fieles en la misión de proclamar el evangelio del reino de los cielos en donde sea que tú estés hoy, en tu trabajo, en tu hogar, en tu clase, si eres profesor en tu salón de clase con tus estudiantes, si eres estudiante con tus compañeros, tus maestros, a donde quiera que el Señor te lleve, tú debes ir y proclamar el evangelio. Es la razón por la que tenemos ahora ese letrero allí detrás. Si lo ven, pueden voltear un momento su mirada hacia la puerta. Ahí tienes la bienvenida a tu campo misionero. Ustedes salen de aquí enviados como los 12 por Cristo enviados. Hoy sales con más información. Sabes quiénes son tus enemigos y cómo enfrentarlos. Así que no hay justificación para no salir por esa puerta e ir y proclamar el evangelio de Cristo a todas las personas que están allí afuera, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y mansedumbre, siguiendo el ejemplo de Cristo, temiendo a Dios antes que a los hombres y confiando en su amor paterno en nuestro favor. La analogía de las ovejas entre lobos es gloriosa, porque allí está siempre presente el buen pastor. ¿Sabes por qué los lobos no se le atreven a acercar a las ovejas? Por el pastor. Porque Él está allí. Su presencia, su poder, su autoridad va con nosotros. Él no nos dejará. Él es vencedor, ya ha vencido, y aún el infierno tiembla delante de su presencia. A todas las personas que están en este lugar que no son cristianos, yo deseo que tu corazón tiemble delante del Señor hoy. Porque si tú no estás en Cristo, escúchame bien, no es un juego. Si tú no estás hoy en Cristo, de verdad, si tú no estás en Cristo, eres un enemigo de Cristo. Él viene pronto y en su segunda venida, Él viene a destruir a sus enemigos. Y si tú no pones tu esperanza en Él, tú vas a ser destruido por su mano en ese día terrible del Señor. Y lo digo de esta manera, no buscando crear terror en tu corazón en un sentido, sino porque es extraño que si yo te digo vas a ser destruido por el juicio de Dios, tú salgas de este lugar pensando como si eso no es nada. Y yo no quiero que ustedes salgan de aquí pensando que eso no es nada, que no va a pasar nada. Tú no sabes hasta qué día vas a estar aquí con nosotros. Es muy importante. Porque ¿qué es lo que Cristo ofrece? Si vienes a Él, escucha esto, eres librado de la ira de Dios. Eres librado de la condenación. Vas a ser perdonado en tus pecados. Y no solo eso, mira lo que ves aquí. El amor del Padre va a estar contigo todos los días hasta el final. Yo quiero eso para ti. Yo quiero que ese día final no sea la ira de Dios lo que te caiga encima, sino el amor de Dios lo que te proteja en ese momento preciso. Es por eso que la invitación para ti es que vengas a Cristo hoy. Hoy es el tiempo de salvación. Por eso es que el apóstol Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni espada, ni desnudez, nada puede separarnos
del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni siquiera los enemigos, ni la muerte, que es un enemigo de la iglesia, ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso en Romanos 8 el apóstol Pablo dice: por esta razón es que nosotros somos más que vencedores, porque Él está con nosotros en la misión que Él nos mandó. Dicen amén. Oremos. Buen Dios, gracias por tu palabra que nos recuerda no solo nuestra misión, sino también las instrucciones acerca de cómo hacer frente a la hostilidad, a la oposición que en este mundo recibimos, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser fieles, perseverando en proclamar tu palabra en todo momento, en toda circunstancia, a donde sea que nos lleve, Señor, al salir de esta puerta. Ayúdanos a responder bien al mal que recibimos. Ayúdanos a hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Ayúdanos, Señor, a perseverar en dejar pasar la injusticia, en dejar pasar la ofensa, en dejar pasar estas cosas y más bien continuar fieles hasta la muerte, predicando el evangelio que puede transformar al más vil, al más injusto. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, que fue transformado de perseguidor a perseguido por tu causa, porque eso nos da esperanza a nosotros de que nuestros gobernantes, de que nuestros vecinos en esta ciudad, de que nuestros amigos y familiares en esta ciudad, aunque hoy, Señor, se opongan a la obra del evangelio, ellos también pueden ser salvos, Señor. Te rogamos por Riohacha, te rogamos por nuestra ciudad, te rogamos por cada persona en esta región que está caminando hacia su propia condenación, Señor, ignorantes de lo terrible de la ira de Dios que está próxima sobre ellos. No queremos, Señor, escuchar que más personas parten de este mundo sin haber escuchado el mensaje que puede salvarles de la ira venidera. Y a las personas que están en este lugar, Señor, que no son cristianos, te ruego, abre sus ojos, Señor. Abre sus ojos, Padre, para que ellos puedan ver no solo de lo que tú le quieres librar, sino que también puedan ver tu amor llamándolos a ser libres, a ser salvos de esta generación perversa. Trae temor a nuestros corazones, Señor. Temor de ti. Temor de hacer tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.